La derecha la rechazó también en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Una alcaldesa actúa bajo los marcos legales. Y en nuestros marcos legislativos, ¿cierto? No quieren avanzar y no quieren avanzar en temas de presupuesto. Inclusive este gobierno le dio el aumento. Pero ahora, ¿cierto? Veamos los videos y comentemos tranquilamente, ¿no? Porque la alcaldesa, la comunista y todo. ¿Qué pasa en ¿Qué problema de seguridad vas a resolver tú con un presupuesto que destina un aumento un 4% cuando evidentemente que el problema de seguridad se ha disparado por muchos motivos? Y uno de los motivos, y es lo que llama la atención del video que nosotros acabamos de ver, es que simplemente ya no se respeta la autoridad. Y eso es octubrismo puro y duro. O sea, aquí una cosa es el problema del mercado informal, que pueden tener razón ustedes con el sentido de que hay problemas de mercado. El octubrismo significa apoyar el desmantelamiento institucional para construir nuevas bases institucionales. El proyecto de nueva constitución rechazado por el 62% de los chilenos era el proyecto del octubrismo. Y aquí lo que se está haciendo es desmantelar la institucionalidad. Y lo que a uno le llama la atención del video, más que haya personas que hoy día rompen con el orden público, es que simplemente se van en contra de la autoridad. Y esto es porque parte importante de quienes hoy día nos gobiernan hicieron tweets, ¿no es cierto?, apoyando la destrucción de la imagen de Carabineros, diciendo que los pacos eran asesinos. Y en el fondo es gente que así como las novias, que a veces andan con su vestido de novia blanco, a ver si es que pillan a alguien con quien casarse. Aquí hay mucha gente con el overol blanco que está en el gobierno metido en la cartera. Perdonen que se los diga. Muy bienvenido, mi estimado telepensante, la estrategia octubrista. ¿Tiene usted la sensación de que el país se está derrumbando en dos aspectos, uno el material y otro el cultural? Yo creo que sí. Esto no es casualidad, esto es parte de una estrategia política. Este es el octubrismo, que es la versión del socialismo 21 chilena, la versión chilena del socialismo 21. ¿Cuál es la gracia del octubrismo? ¿Por qué es tan efectivo? Porque recuerde usted que Gramsci lo que decía era que había que hacer una revolución violenta, tomarse el Estado y desde el Estado imponer la dictadura al proletariado. O sea, la violencia, la destrucción de todo. Por eso es que era importante, de alguna forma, que hubiese el poder de las armas detrás de grupos políticos, y con poder de las armas me refiero a una rama al menos de las Fuerzas Armadas para que tuviesen éxito, ¿no es cierto?, estos movimientos políticos comunistas, etc. Por eso es que siempre tratan de infiltrar a las Fuerzas Armadas, porque los necesitan. Eso era hasta antes de Gramsci. Con Gramsci tenemos el tema de la hegemonía, es decir, todos los chilenos estábamos de acuerdo en ciertas ideas que nacen desde el rotundo fracaso de la UP. La UP como gobierno que permitió y dio espacio a la violación de los derechos humanos de parte de grupos terroristas. La UP como gobierno que tuvo famélicos a los chilenos haciendo colas para poder conseguir un mendrugo de pan. Bueno, esa convicción de que aquí no se quería el socialismo, de que aquí no se quería el comunismo, fue la base de la construcción del nuevo consenso hegemónico tras el quiebre institucional de 1973. Por lo tanto, yo discrepo de quienes dicen que ese consenso surge con el régimen militar. Eso no es así. Ese consenso surge con la convicción absoluta y profunda de que Chile no quiere un totalitarismo. Y la evidencia empírica está en los videos de la democracia cristiana, que usted puede observar hoy día cuando los busca en el YouTube, donde Patricio Aylwin, Frei Montalva y un largo etcétera de miembros de la democracia cristiana acusan al gobierno de la UP de estar violando la Constitución permanentemente, y por eso es que forman parte de las fuerzas políticas que piden y claman por la intervención de militares, cosa que esperamos que no vuelva a suceder, porque es muy injusto, además, para los militares, ¿no? Entonces, veamos cuál es la vía gramsciana. Si la vía leninista es destruir nuestras condiciones materiales, véalo usted en la inmigración descontrolada, en el crimen organizado, en la destrucción de las ciudades, en la destrucción absolutamente de toda nuestra institucionalidad, en la corrupción. Bueno, esa es una forma leninista de avanzar con el deterioro de las condiciones materiales del país, que necesita una cierta élite política totalitaria para apernarse en el poder, ¿sí? Que son los octubristas. La otra fórmula es ir a través de intelectuales orgánicos, desmantelando ese acuerdo, que en Chile se basaba. ¿Ese acuerdo en qué? Se basaba en que nosotros ya no queríamos más comunismo. En la experiencia fracasó absolutamente. La gente, hasta el día de hoy, la gente mayor se acuerda y llora cuando yo la otra vez estuve con una señora conversando que me decía: yo a los 12 años tenía que estar en Calama en una cola puesta
cuidándole el puesto a mi hermana, yo a las 3 de la mañana, mi hermana venía a las 6 de la mañana y teníamos que ir vestidas de hombre, porque le teníamos miedo a las JAP. Porque según ella, eso es lo que me contó, que las niñitas desaparecían. Entonces, hasta el día de hoy, esa gente que tiene 60, 70 años se acuerda de eso y no estaba en lo más mínimo dispuesta a tener nuevamente comunismo en nuestro país. Esa es la base del consenso. Sobre esa base se monta un modelo económico que acepta la desigualdad en tanto beneficia a los peor situados, que fue lo que usted puede revisar según los presupuestos desde 1990 hasta la fecha, lo que se fue haciendo, ¿no? Que a la gente más pobre es donde se fue enfocando toda la ayuda estatal y no de manera universal. Eso que generó una salida de la pobreza de millones de chilenos, al punto que llegamos al 8% antes del estallido revolucionario el 18 de octubre. Entonces, en el modelo económico teníamos eso, teníamos una democracia liberal o constitucional, que es lo que también todas las fuerzas políticas apoyaban. Teníamos un consenso entonces sobre la base de la meritocracia como el camino para salir adelante en el país. Este consenso empezó a ser horadado sistemáticamente por intelectuales gramscianos, es decir, intelectuales orgánicos que están puestos en los medios de prensa, de comunicación, de expresión, en las universidades, en las escuelas, etc. Lo que un intelectual gramsciano tiene que hacer, tiene dos caminos. Por un lado, tiene que desmontar, criticar ácidamente y permanentemente el consenso imperante, y por otro lado, tiene que imponer sus ideas de alguna manera para generar en torno a ellas un nuevo consenso y un nuevo orden social. ¿Se entiende? Eso es lo que usted vio que pasó del 18 de octubre en adelante con el asunto de la nueva Constitución. Pero déjeme detenerme un minuto. ¿Por qué es tan importante quebrar el consenso, la hegemonía? Es decir, que usted y yo estemos de acuerdo en que a Carabineros hay que respetarlo, en que hay que respetar las leyes, en que queremos libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario quebrar eso? Esto no es democracia, es una dictadura. ¿Se acuerda lo que decían de Piñera? Que era una dictadura. O sea, la crítica era de ese nivel. Chile está pésimo, pero mira los índices. Pero como la gente, los números no le entran, si uno habla de desigualdad, obviamente que esa es una fórmula excelente para matar y liquidar cualquier economía de libre mercado. Porque siempre va a haber desigualdad y la envidia es un instinto irrefrenable en el ser humano. La mayor parte de los seres humanos lo tiene. Y no me voy a sumar a eso porque no es mi caso. Y soy muy honesta. Entonces, el punto es que es muy fácil detonar la envidia, ¿sí? Y ahí les planteo lo siguiente. Lo que fueron haciendo al desmantelar el acuerdo que el chileno tenía en torno al mérito, en torno al Estado subsidiario, en torno a que no quería comunismo, en torno a la democracia constitucional, etc., fue deslegitimar al Estado. El Estado como aquel que monopoliza la coerción. Porque el Estado es, en Gramsci, el que cuida que ese consenso social se mantenga su vigencia, que no entren fuerzas a destruirlo. Ahora, el camino no fue tan corto ni tan fácil. Yo voy a tratar en esta columna de mostrarle qué camino siguió esta vertiente radicalizada de izquierda que de a poco se fue encaminando hacia lo que llamamos octubrismo, la versión chilena del socialismo del siglo XXI, cuyo modelo de régimen es la narcodictadura de Bolivia. Mire, usted estuvo Linera acá, hizo sus declaraciones, ¿no es cierto? Y de Venezuela, vaya usted a ver a dónde Jadwe hace sus declaraciones, y un largo etcétera que no vamos a mencionar acá. Pero la fórmula es esa. Y los caminos son muy parecidos. Dice Gramsci, la conquista del poder cultural es previa al poder político. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Muy importante las universidades acá, y en eso hay una gran responsabilidad de los dueños de las universidades que han permitido que sean capturados. Y creo que no conozco ninguna excepción, que han sido capturadas por el discurso de la extrema izquierda. Entonces, ¿por qué o de dónde emerge este simbolismo de quienes hoy día nos gobiernan bajo la ideología octubrista? ¿Por qué es tan importante, mi estimado telepensante, que haya sido el día 18 de octubre? Para el comunismo la simbología es muy potente porque nutren, como es una religión, se nutren de los símbolos.
símbolos asociados a hechos y acontecimientos históricos materiales que ellos tergiversan. Imagínense cuál será la capacidad de tergiversación que ellos tienen, que hoy día Allende, que es uno de los peores presidentes, si no el peor, que ha tenido Chile, es un santo para todas las nuevas generaciones. Y espérese lo que viene el próximo año. Bueno, el 18 de octubre de 1948 se publicó en el Diario Oficial la llamada Ley de Defensa de la Democracia, bajo el gobierno de González Videla, también llamada Ley Maldita, con la que se persiguió a los comunistas que, como siempre, estaban avanzando su revolución, desmantelando la democracia, tensionándolo todo, destruyéndolo todo. Entonces, Gabriel González Videla dijo, los proscribo, a pesar de que eran sus socios de gobierno, ¿no es cierto? 18 de octubre. Vamos con el octubrismo fuera del gobierno. ¿Cómo fue avanzando todo esto, no? Si quiere que le dé el titular antes de la explicación, piénselo así. Nosotros tuvimos una revolución molecular, que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron estos grupos, no? Estos grupos que destruyeron todo, que quemaron 72 estaciones de metro en un día, 2 días, que lograron, imagínense, ahora pillar una bomba hecha por un chileno, pues, si no la pudieron activar, no se activó porque estaba mal hecha. Imagínense el nivel de preparación que hubo en esos días del 18 de octubre, el edificio Entel, ¿se acuerda? Bueno, ¿de dónde sale esa gente? Yo le voy a dar una explicación de dónde salen esas moléculas, por decirlo así, revolucionarias. Pero son ellas, más la captura de la hegemonía de parte de los intelectuales orgánicos en universidades y medios de prensa, lo que nos conduce al cambio de constitución, a la idea de que hay que cambiar la constitución. Es decir, a desmantelar la estructura institucional en la que se sostenía el antiguo consenso. El consenso o la hegemonía en torno al mérito, la democracia liberal, el Estado subsidiario, etc. Ya se los mencioné. El quiebre de la hegemonía, este consenso valórico que nace con el fracaso de la UP, comienza con la Revolución Pingüina, o ahí es cuando ya se empieza a manifestar hacia el exterior. Primero hubo un adoctrinamiento de toda una generación de parte de los profesores comunistas. La reforma educacional de Bachelet, los bonos indiscriminados y la ayuda indiscriminada que generaron que no hubiese más mano de obra disponible y por lo tanto el incentivo en muchos empresarios de apoyar una apertura de fronteras, que aquí nos condujo a que una vez que las abrió ya no sabe cómo cerrarlas. En paralelo y a este proceso tenemos la reforma procesal penal y el abotismo. Mira esta foto. ¿Se acuerda cuando Jorge Abot decía que 1000 portonazos equivalían a una colusión de tisú? Bueno, eso es derecho garantista. Pero además, el derecho garantista tiene otro problema. En la medida en que garantiza los derechos del victimario y no de la víctima, deslegitima al Estado frente a la ciudadanía. Obviamente que quienes participaron de esta reforma y la apoyaron más de afuera no se dieron cuenta, porque no tienen preparación ideológica. Y eso suele pasar con gente que puede tener mucha plata y algún par de títulos, pero que cree que esto de saber de política es algo que no hay que estudiar. Esto que a uno le entra por osmosis. Es como la gente que cree que basta con enamorarse y estar enamorado en un momento para que eso dure toda la vida. Después no hay que regar la plantita, como dicen en el cliché. Bueno, hay que regar la plantita y hay que estudiar mucho para poder hacer un análisis certero de qué es lo que hay detrás de lo que se avanza en política, como la ESI, como ahora este plan de seguridad, etc. No es así. Hay que saber mirar bajo el agua. Y quienes apoyaron la reforma procesal penal, lo que apoyaron fue el comienzo de la destrucción del Estado de Chile. Porque el Estado, para poderse justificar, tiene que basarse en principios de justicia elementales, de sentido común, como es defender a la víctima y castigar al victimario. Acá lo que se hizo fue defender al victimario y dejarlo libre, es decir, empoderar al lumpen, empoderar a la primera línea, generar estas fuerzas moleculares que pasan volando bajo el radar del derecho, para citar a Atria y su constitución tramposa, y que sirven a la revolución. Y el derecho no puede captarlas, porque no se configuran como se configura, por ejemplo, la CAM. Ahora, la CAM hoy día pasa volando bajo el radar del derecho porque existe la voluntad en el Tribunal Constitucional de no querer observarla, así de simple. Vamos a ir sobre ese punto más adelante. Bueno, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue de la reforma procesal penal, de los pingüinos,
los bonos indiscriminados y las políticas públicas mal hechas, con malos incentivos, la reforma educacional, etc., fue un resultado leninista. Es decir, le proveyó al octubrismo de las fuerzas, de las moléculas, para generar su revolución. En paralelo, nosotros teníamos un diálogo permanente entre el Partido Comunista y las FARC. Usted puede ir a Bio Bio la radio, ahí está, más de 300 correos entre el Partido Comunista Chileno y las FARC en el computador de Raúl Reyes. Esto nunca se investigó. Entonces, ahí tiene usted el salto que une al comunismo con el narcotráfico, que es el fundamento del régimen que se propone lograr el octubrismo, para lo cual necesita un Estado muy debilitado, ¿sí? Entonces, en paralelo, lógicamente que para que estas fuerzas puedan operar hay que neutralizar a Carabineros, las Fuerzas Armadas de Orden, etcétera, ¿no? Y desmantelar el sistema de inteligencia. Eso se fue haciendo paulatinamente y permitió el ingreso de toda esta inmigración que desestabilizó materialmente al país. Con el beneplácito de cierto sector empresarial se produjo entonces la baja de los sueldos reales y la explosión del malestar de la gente, que legitimó con esa explosión la revolución molecular. Se entiende, del octubrismo. La idea en ese momento era sacar al presidente Piñera del gobierno. Fue un golpe de Estado, no fue otra cosa. Lo voy a dejar con una pequeña ayuda a memoria, nada muy especial. La acusación a Chadwick ayer fue aceptada en razón de la impunidad de Piñera hoy. Sin embargo, la primera línea entra hoy al hemiciclo. Ahora, esta acusación viene con informe positivo, incluso con un voto de la DC. ¿Eso podría dar algún gesto distinto? A la primera línea no le interesan esos detalles. Lo que le interesa a la primera línea es que Piñera se vaya al gobierno. Las Fuerzas Armadas y de Orden también se neutralizan en la medida en que desde el pasado a hoy se inventan todas estas figuras ficticias, jurídicas ficticias, ¿no? Como el secuestro permanente, no se respeta la ley de amnistía, ahí está Punta Peuco, y en el futuro, como se van a ir neutralizando cada vez más, va a ser a través del quiebre de la verticalidad del mando, introduciendo criterios de perspectiva de género, etcétera, que ya no justifiquen el hecho de que quien me manda yo le tenga que obedecer, ¿sí? Y en el presente, ¿cómo se las tiene neutralizadas? A través del activismo judicial y la persecución de todos aquellos que, como Parga y un largo etcétera, en algún momento se ponen los pantalones y deciden hacer algo por el país. Esa gente sistemáticamente o curiosamente termina siendo investigada, termina siendo expulsada de las filas, y lamentablemente las filas no hacen nada, en términos al menos de una expresión de malestar, lo cual no es una deliberación, porque como bien aclaré en el programa Sin Filtros ayer, deliberar es no obedecer la orden del poder político. Distinto es plantear legítimamente los puntos que uno pueda tener sobre algún asunto y hacerlo público. Bueno, la neutralización del Estado como tal es fundamental. Por eso es que Fuerzas Armadas y de Orden, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de eso les quiero mostrar, para que ustedes lo recuerden, estos tweets, ¿no? Un pequeño video recordatorio hace bien para que entendamos lo que es el octubrismo, para que no nos pase como a Belín Matei, que anda diciendo que no les quieren perdonar lo mal que se portaron. No, si no es así. Hay gente que no deja de ver que estas personas son octubristas, que lo que avanzan es el socialismo del siglo XXI, y el objetivo de esta columna es aportarles esa perspectiva. Si usted ve el rol que tuvo el INDH en ese momento, lo que ha denunciado Sergio Mico, pero si aquí no se ha hecho ninguna investigación de nada. Entonces yo lo quiero dejar con estos tweets para que usted vea cómo se usó, cómo estos intelectuales orgánicos, desde el mundo de la prensa, desde las universidades, usaron esas plataformas para deslegitimar, en este caso específicamente, a Carabineros.
Bueno, esos tweets yo sé que usted los conoce, pero es importante resituarlos ahora en una hermenéutica, en un plano hermenéutico que nos permita entender qué es lo que hay detrás y por qué no son meros tweets o meras declaraciones en su minuto. Mira qué curioso, toda esta gente que hoy día está en el gobierno era la que estaba deslegitimando a Carabineros. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque había un consenso en Chile, siempre lo hubo, en torno a que Carabineros era un amigo en su camino, con todas las pifias que puede haber tenido la institución, y que sin duda merece la pena que se puedan arreglar por los mismos Carabineros también. Entonces ese consenso hegemónico, de que si yo a mis hijos, por ejemplo, yo los eduqué diciendo, si tú estás perdido, anda donde un carabinero, no donde cualquier persona. Esa era la confianza que nosotros teníamos en la institución, ¿no es cierto? Bueno, después del 18 de octubre, los niños empezaron a decir y a preguntarle a sus papás si los carabineros no eran malos porque les sacaban los ojos a la gente. Yo les conté la historia de un amigo mío carabinero que su hija, de verlo como un héroe, terminó viéndolo, preguntándole por qué él le sacaba los ojos a la gente, era tan malo, llorando, una niñita de 5 años. Ese es el trabajo que hace el intelectual orgánico, ¿se entiende? Entonces destruyeron el consenso en torno a la legitimidad que Carabineros tenía para la gente y de esa manera ellos pudieron abrir el espacio para que la primera línea llegara hasta el ex Congreso Nacional, ¿no es cierto? Y el juez Urrutia que los soltó a todos. Entonces, previo a esto, Bachelet ingresó a un total de 6.000 hombres a la fuerza de Carabineros sin mayor preparación. Y dentro de esas 6.000 personas que ingresaron hubo muy buena gente, pero tampoco tuvimos la posibilidad de colar. Que usted sabe que lo que más le interesa a la mafia es capturar este tipo de instituciones por dentro, es corromperlas. ¿Sí? Ojo con lo que le estoy diciendo, más no le puedo decir lamentablemente. Entonces, ¿por qué es necesaria la deslegitimación de las Fuerzas Armadas y de orden en definitiva? Porque el Estado sustenta la hegemonía, ¿no es cierto?, este consenso que es protegido por las Fuerzas Armadas y de orden, en este caso por Carabineros. Miren los resultados de lo que fue este tuiteo y todo este trabajo mediático de los intelectuales orgánicos. Usted lo ve en esta imagen, este titular, el mostrador, por supuesto. Si usted pone Carabineros en desgracia, Carabineros deslegitimados, la crisis en Carabineros, al tiro le sale el mostrador, pero de forma... Ahí tiene usted uno de los medios que hace ese trabajo permanentemente, ¿no? Mientras le hablo, observe las imágenes. Entonces, quiero pasar desde el octubrismo fuera del gobierno, este octubrismo que lo que hizo fue, en la vía leninista, potenciar al vándalo, que esa es la fórmula que se usó también en Venezuela, en la medida en que se destruyó el Estado de Derecho, que se instaló el Estado garantista, se potencian a estos grupos de vándalos que se integran al crimen organizado y al narcoterrorismo y que al mismo tiempo se dan la mano con un cierto sector político. Esto no lo digo yo, a mí nadie me tiene que acusar de fake de nada,
porque esto lo dijo Carlos Montes, Máximo Pacheco, Óscar Landerreche, la nunca bien ponderada Maite Orsini, Cecilia Pérez y un largo etcétera de personas. Y lo dijeron públicamente y yo lamentablemente, para los que lo quieran borrar de las redes, tengo todos los registros, ¿sí? Así es que un amplio espectro de personas venía avisando en 2019 que esto estaba pasando, que el narco había llegado a la política y se estaba instalando. Y esto esencialmente, si usted piensa en San Ramón, etcétera, ¿no? Es con ese sector, socialismo del siglo XXI. Lo que no quiere decir que puedan haber otras personas involucradas. Eso uno no lo sabe y no es mi materia investigarlo tampoco, ¿no? Pero quiero hablarle ahora del octubrismo en el gobierno, porque el octubrismo logró, este grupo de octubristas lograron llegar y hacerse el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un segundo ellos gozaron de un cambio en el consenso social y una apatía y un desgaste de parte de todo un sector de chilenos que no votó, no hizo lo que hizo para el plebiscito de salida, se quedó en la casa, estaba chato, con toda la situación que se produjo con la pandemia además. ¿Qué pasa con el octubrismo en el gobierno? Bueno, está claro que las mafias están cada día, tienen mayor fortaleza, no hay ningún control fronterizo, y le voy a contar lo que me decía una persona que se dedica a estudiar estas cosas. Antes, los grupos que se peleaban en las calles y las distintas poblaciones en Chile eran chilenos. Hoy día ya no existen. Para que vea usted cómo es el darwinismo social. Hoy día las mafias que se están peleando, los distintos sectores en disputa, son las mafias colombianas contra las venezolanas, etc. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, es que tú no puedes vincular la inmigración ilegal a las mafias, al narco, al terrorismo, sí puedo hacerlo, porque hoy día la mafia chilena prácticamente desapareció. Hoy día los problemas están asociados a inmigrantes. ¿Son todos los inmigrantes parte de este problema? No, por supuesto que no. Tengo muchos amigos inmigrantes y soy una total abanderada con la inmigración, pero legal, como es en todo país que tiene Estado de Derecho y que cuida a sus ciudadanos, entre los cuales hay inmigrantes. No creo que un venezolano haya emigrado a Chile para querer que en Chile se instale el socialismo del siglo XXI del que se viene escapando de Venezuela. ¿Sí? Entonces, vuelvo a qué es lo que ha hecho el octubrismo en el gobierno. Primero, fortalecer a las mafias, es decir, cualquier revolución molecular que aquí se haga ya va a ser en otra escala, a otra escala, y lo hemos visto en los armamentos que muestra esta gente. Mientras a Carabineros les dan unas bolitas así, que tiran unos lazos para que, como en las películas de Batman, hagan caer a los delincuentes. Pero además, perdone, mi estimado telepensante, también le van a poner un buzo para que puedan correr más rápido detrás del delincuente. Castigo ejemplarizador para personas como Parga, ¿no es cierto? 2 días después de nombrarlo, el presidente Boric lo removió porque él defendió a sus hombres. Eso es un mensaje súper claro. Si usted quiere conservar su cargo dentro de las Fuerzas Armadas y de orden, no defienda a su subalterno. Y entonces el subalterno, como sabe que no va a ser defendido, no va a tener muchas ganas de cumplir órdenes de su superior. ¿Qué genera esto, mi estimado telepensante? Una lucha de clase, pero al interior de las Fuerzas Armadas y de orden. Esa es la manera de disolverlas por dentro. ¿Se entiende? Además, se ha perseguido a Carabineros con querellas innumerables. El INDH debiera hacerse responsable de que el 80% de las querellas presentadas han sido descartadas por tribunales de justicia, lo que nos queda todavía, aleluya, de tribunales de justicia, a pesar del sesgo que tienen, como dicen Ulla y Banco. Entonces, ¿qué pasa con el INDH? ¿Es llegar y presentar una querella así nomás? ¿Es dejar a un carabinero que está siendo investigado sin la posibilidad de usar su arma de servicio? O sea, una querella, según lo que yo entiendo, usted me puede corregir, pero lo que yo entendí de lo que leí de la nueva ley que se está impulsando para que por fin un carabinero que está imputado pueda usar su arma de servicio, es que si lo querellan, lo neutralizan. Si me equivoco, me lo escriben en los comentarios.
Pero eso es lo que yo entendí. Y además, obviamente que las querellas por por ley de seguridad interior del Estado fueron retiradas de parte del gobierno a sus amigos de la primera línea, pues son compañeros. Les Presex. Acuérdese lo que dijo Pamela Giles. Pamela Giles en su minuto incluso dijo que, y no lo voy a olvidar nunca, un gobierno de la primera línea era inevitable en Chile. Lo googleé pero no lo pude encontrar. Pero mi memoria no falla en eso. Así como la ayuda que Kramer les hizo sobándoles la espalda. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de todo esto es que en suma lo que se está haciendo es transformando al Estado de Chile en un ente ineficiente e incapaz de resolver los problemas y de gestionar cualquier orden que vaya en esa dirección. Hemos visto el análisis que hizo Marisol Peña respecto del Tribunal Constitucional en la medida en que no quiere revisar el caso de inconstitucionalidad de la CAM. Y eso se puede aplicar entonces a cualquier otro tipo de organización terrorista, narco, crimen organizado, que para declarar su inconstitucionalidad tiene que pasar necesariamente por el análisis del Tribunal Constitucional. ¿Y qué hacemos si el tribunal del país se niega a eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se lo ha preguntado? O sea, lo que se está haciendo es neutralizar la capacidad del Estado de defenderse a sí mismo. Tenemos carabineros que no pueden disparar, cuenta el general Yáñez en su entrevista el día domingo, que un carabinero tuvo que dispararle al maleante que lo estaba apuntando en el tercio hacia abajo, porque bueno, si no se va de baja, y el delincuente lo mató nomás. Así de simple. ¿A usted no le parece que eso es neutralizar la capacidad del Estado de mantener el orden? Ninguna de estas cosas van dentro de este gran acuerdo de seguridad que está liderando Vladimir Milosevic. Las reglas del uso de la fuerza tampoco están en cuestión, que impiden a las Fuerzas Armadas hacer cualquier cosa. La situación en la macrosur cada vez peor, un aumento radical de la delincuencia. ¿Para qué se hace todo esto? Bueno, es la misma técnica que se usó para el 18 de octubre, cuando se dijo que el malestar era producto de la Constitución. Ahora se vuelve a exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que le interesa al totalitario? ¿Cuál es la diferencia esencial y básica entre un totalitario y un demócrata? El régimen político que prefiere, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno para que la gente se persuada? Ahora ya no de que la Constitución, porque les quedó grande por ahora, ya vamos a ver hacia dónde va eso. ¿Qué tiene que hacer para que la gente decida votar apruebo en el próximo proyecto que se le presente? Persuadir al ciudadano de que quiere un cambio de régimen político. Porque este no funciona, no es que no somos capaces de hacer nada. Lo que pasa es que no es que no sean capaces de hacer nada por culpa del régimen político. Esto es parte de la estrategia gramsciana-leninista que se fusiona bajo el amparo de este socialismo del siglo XXI. Esto está todo muy bien pensado. Entonces, le voy a mostrar una encuesta. Esta encuesta es del martes 29 de noviembre de la Universidad Andrés Bello. Baja confianza en el gobierno se titula y más del 75% cree que es necesario hacer cambios al sistema político. ¿Se da cuenta usted? El sondeo se realizó a las 16 regiones del país entre el 14 y el 21 de noviembre. Respecto al sistema político actual, más del 75% de los consultados opinó que es necesario hacer modificaciones. Mientras el 43,7% cree que se necesitan fuertes cambios tanto en el sistema político como en los liderazgos. O sea, 75, 43, bueno, no se suman, pero estamos hablando de una amplia mayoría, más amplia que la que votó rechazo, 75%. Ojo con esto. ¿De dónde viene este 75%? Que ya no está bien bajo el régimen democrático que sirvió a los mejores 30 años de la historia de Chile, de lo que está haciendo el gobierno. Dice hacia afuera, no, si nos vamos a preocupar de todo, sí, estamos con lo mejor que podemos, estamos poniendo lo mejor. Típico del oxímoron, este discurso que dice perseguir una cosa pero busca la otra, en realidad lo que quiere es la otra. Es como cuando alguien dice, no, yo quiero tu bien, pero en realidad lo que quiere es tus bienes, ¿no? Más o menos eso. Bien, típico de la izquierda.
Y por mientras lo que va haciendo es metiendo dinámicas disolutorias en todas las instituciones del Estado, que disuelvan la capacidad del Estado de defenderse frente al avance de esta revolución, que sigue siendo una revolución. Lo que pasa es que usa estas otras moléculas para avanzar, ¿sí? Y ya están en el poder. A ver, usted me va a decir, Vanessa, no, pero es que esto no es así, si el gobierno de verdad quiere hacer cosas. Yo le voy a decir lo que estaría haciendo el gobierno, a juicio de los entendidos, si es que de verdad quisiera hacer cosas por mejorar la situación del país. De seguridad, partamos por ahí, y si usted es empresario y dice que lata el tema de la seguridad, le voy a contar una cosa, sin seguridad no hay crecimiento económico. ¿Sí? Yo sé que puede llevarse la plata para afuera muchas de las personas, pero bueno, supongo que los telepensantes quieren un poco a su país y a su gente. Lo que tendría que estar haciendo el gobierno es criminalizar la inmigración ilegal, primero que todo. La ilegal. Drones en el norte y disposición de las Fuerzas Armadas en la frontera. Deberán dar un mandato claro a sus secuaces del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para que persigan y sancionen al crimen organizado y al narcoterrorismo. Eso quiere decir revisar el caso de la CAM. Y dado que es inconstitucional, declararlo inconstitucional. Inmediatamente debieran de crear una defensoría de carabineros y de las víctimas. Ponerle fin al Estado de Derecho garantista. Aplicar la ley Aula Segura. Reponer el servicio militar obligatorio, porque es del servicio militar de donde salen las fuentes de miembros que postulan a carabineros. Y hoy día no da con lo que tenemos. Y mientras más postulantes haya carabineros, mayores posibilidades hay de elegir a la mejor gente. Suprimir todos los beneficios carcelarios a presos vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Y además un aumento sideral del presupuesto en seguridad y defensa. ¿Y ahora qué me dirá usted? Bueno, sigue avanzando el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal, los casos de fallos de jueces activistas se suman todos los días. Moschetti hace siempre un buen recuento en favor del criminal. Y además logró el gobierno que se depusiera el paro de camioneros. Lo dejo con un video y le pido por favor que ponga atención en una frase que dice: por culpa de los que arrugaron. Entonces, para nosotros poder lograr cosas mucho más importantes y que nos den una estabilidad y una dignidad a este transporte que está bien decaído. Queríamos más, sabemos que muchos no entendieron esto, pero ya saben, por culpa de unos que arrugaron, tuvimos que reprogramarnos hoy día y sacamos una buena negociación. ¿Usted se puede imaginar quiénes son los que arrugaron, mi estimado telepensante? Bueno, los primeros que corrieron a pactar con el gobierno y que no pueden pactar condiciones de seguridad porque lo único que pactaron en esa materia fue mesas de diálogo. Usted y yo entendemos que con mesas de diálogo no se va a resolver el problema de la seguridad de los camioneros, ¿no es cierto? Pero los chicos no pueden sostener el paro si es que los grandes le dan la espalda. ¡Qué vergüenza! ¿Cuál es el peor enemigo hoy día del gobierno? Proyectado hacia el futuro, la existencia del delito de la traición a la patria y la pena de muerte. Por eso es que le pusieron urgencia a ese proyecto para que digamos que terminaba con la existencia de esa ley. Porque uno nunca sabe, mi estimado telepensante. A diferencia de la mayor parte de los seres humanos, los comunistas piensan en el largo plazo. Y le voy a contar una cosa. Cuando Aristóteles distingue al amo del esclavo, dice lo siguiente: el esclavo no tiene capacidad de ahorrar o de acumular porque no piensa en el largo plazo. Por eso se muere de hambre una vez que cambia la temporada de la cosecha. El amo sí tiene esa capacidad. Y se necesitan uno al otro porque mientras el amo se dedica a pensar, el esclavo se dedica a trabajar. No sé en qué parte le gusta estar a muchos de los de Chile Vamos,
Pero yo francamente no creo que todos los que hoy día están colaborando, empresarios, políticos, etcétera, con el octubrismo, tengan la posibilidad de irse a vivir a otro país el día de mañana. Con todos sus amigos, con todos sus familiares y la gente que quieren. No lo sé. Ese era uno de los peligros que ellos ven en el largo plazo, por eso querían eliminar esta ley. El otro peligro son canales alternativos como este. Le han dado como bombo en fiesta a la desinformación. Desinformación. O sea, ellos no hablan de que nosotros mentimos. Bueno, fake news también dice. Pero ahora el concepto bonito es desinformación. Se dan cuenta cómo van cambiando el lenguaje para que uno no pueda tener nunca resistencia al avance de ellos. Y por eso la ministra Vallejo impulsa la ley de violencia digital, que ni más ni menos que aprobó la Cámara Baja. Este proyecto de ley proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital. Y le quiero leer, esto fue aprobado el 5 de septiembre, y le quiero leer qué es lo que se entiende por violencia digital. Lo dice el mismo proyecto de ley. Se entenderá por violencia digital toda conducta realizada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, tales como medios, plataformas o dispositivos tecnológicos que atente contra la integridad, estamos de acuerdo, intimidad, estamos de acuerdo, la libertad, estamos de acuerdo, la vida privada, estamos de acuerdo, que cause daño o sufrimiento psicológico. Imagínense lo que, o sea, alguien que no es telepensante y que ve esto va a tener daño psicológico, y alguien de izquierda también. Físico, económico, sexual o a la identidad de expresión de género, tanto en el ámbito privado como en el público. Estamos de acuerdo en que todos estos pueden ser bienes a resguardar, pero tienen que ser ex post. No puede haber una ley, sino que para eso hay delitos que están tipificados, ¿no es cierto? Esta ley, imagínense usted, causa un daño psicológico o sufrimiento. Todas las lecturas que yo hice de la época del 70 al 73 le causarían un daño psicológico enorme a Carmen Hertz. Se acaba el canal de esfera pública. Hacia allá vamos. Con Chile vamos. La violencia digital se manifiesta mediante el acoso, acecho, monitoreo u hostigamiento de las personas, la difusión no consentida de contenido íntimo y la explotación sexual facilitada por la tecnología, la comunicación ilícita de datos personales de otros, la suplantación de identidad o manipulación de la información. ¿Se da cuenta usted que con todo lo anterior estamos de acuerdo, pero aquí manipulación de la información? Entonces yo podría estar manipulando información ahora. ¿Quién va a dar ese veredicto? ¿Un juez activista? La creación o almacenamiento de contenido sexual íntimo o simulado sin el consentimiento de una persona mediante engaño, la coacción y las amenazas, los lenguajes de odio y discriminación. Lenguaje de odio es decir, por ejemplo, que el presidente Allende fue un mal presidente. ¿Qué le parece? O que los presos en Punta Peuco, muchos están presos injustamente. Eso es lenguaje de odio. El desprestigio, yo aquí estoy desprestigiando a quienes están impulsando esta ley. Y la difusión de información falsa. Y en general, actos que socaven el libre desenvolvimiento de la personalidad en el espacio digital. Imagínense lo que significa un acto que socave el libre desenvolvimiento de un otro, un tercero, en el espacio digital. Bueno, veamos la desinformación de la ministra, pues. A ver, el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado, no hay más caminos, no hay más opciones. Quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre. Mi estimado telepensante, ¿usted se da cuenta de lo que se está haciendo acá? Esto es la punta gramsciana de la revolución. Nos vamos a quedar sin la libertad de expresión que permitió a la gente darse cuenta lo que había detrás del mamarracho constitucional y votar rechazo. Y nadie está haciendo nada.
Después no nos podemos quejar. Pero además, este proyecto va de la mano con la conmemoración del 50º aniversario del quiebre institucional de 1973. Y tiene dos objetivos: destruir la libertad de expresión y avanzar con el relato de esa izquierda. Ponga atención aquí, mi estimado telepensante. Esa izquierda que se ganó el corazón del chileno a pesar de que era neoliberal. ¿A qué me refiero? A pesar de que el chileno creía en la meritocracia, en el Estado benefactor, en la democracia constitucional, etc., votaron sistemáticamente por la izquierda. No la extrema izquierda, pero por la izquierda. Pero de hecho la extrema izquierda solo entró al juego político con Bachelet 2. No nos olvidemos de eso, ¿no es cierto? Entonces, le voy a mostrar qué es lo que se está haciendo. Vea las imágenes. En esta foto usted ve, viernes 4 de noviembre, se publica en el Diario Oficial por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Patrimonio debieron de haberlo puesto. La creación de mesas regionales interministeriales para la coordinación de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Le leo textual. Que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre del año 2023, reviste un carácter histórico que representa el compromiso del gobierno con la promoción de una ética pública basada en el respeto por los derechos humanos, el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación integral, todo es tan bonito, ¿no? Las garantías de no repetición. Bueno, en definitiva usted va a tener de Arica a Punta Arenas, en todos lados mesas y algarabía y todo, pues poniendo el foco en los detenidos desaparecidos, en el quiebre institucional, en lo lindo que era Allende, lo maravilloso, lo magnífico, una réplica, digamos, una cadena nacional del Museo de la Memoria, que no defiende en lo absoluto la democracia, solo defiende el proyecto totalitario del expresidente Allende, que la gente no quiso. Es decir, no defiende la democracia. La gente no quiso el proyecto de Allende. Fue el pueblo el que votó a Allende. Fue el pueblo el que le fue a tirar maíz a los militares diciéndoles que eran unos gallinas porque no intervenían. ¿Sí? De eso no se acuerda nadie. Pues bien, vamos a tener una réplica, una cadena como hotelera, pero de los museos de la memoria a lo largo de todo Chile, con todos los jóvenes participando. ¿Y todo esto para qué? Para reconectar, porque como son gramscianos, saben que tienen que ir a algo que ya está en el sentido común, que es que ellos son las víctimas de las atrocidades de la dictadura militar. ¿O usted cree que por qué se está planteando de parte de Diego Ibáñez que se hagan las elecciones de los convencionales constituyentes en octubre del próximo año? Porque lo que están viendo es que si ellos logran reconectar a la gente con el dolor y el sufrimiento de la izquierda extrema, la gente va a votar por sus convencionales. ¿Se dan cuenta los años luz que está esta gente de nuestra derecha? ¿Se ha preguntado usted quién asesora a nuestra derecha? Bueno, además tenemos el decreto 36, acá está la foto, para que me crea, a partir del cual se establece la Comisión Asesora Presidencial Interministerial para la coordinación de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile por parte del Ministerio de las Culturas. Monchati hace muy buen análisis de esto también, de cómo se va a usar toda esta conmemoración para relegitimar a esta izquierda octubrista. Bueno, él no habla de octubrista, pero yo lo digo así, a esta izquierda octubrista que entonces va a recobrarse de la derrota del 4 de septiembre y va a tener la legitimidad del pueblo para avanzar en su proyecto revolucionario. ¿Qué tal? Así funcionan. Si usted no me cree lo de Diego Ibáñez, también le traje la imagen. Finalmente, mi estimado telepensante, ¿hacia dónde vamos? Si no hacemos algo, este gobierno con o sin intención le va a entregar el poder civil a las mafias. Se lo digo al tiro. Que se van a infiltrar en nuestra institucionalidad y entonces se va a cumplir el sueño de los octubristas, que es la plurinacionalidad y la emergencia de una narcodictadura. Pero Vanessa, ¿dónde sacas eso? ¿Le doy una ayuda a memoria? Vámonos entonces al proyecto constitucional rechazado por la mayoría de los chilenos. Le quiero recordar el artículo 7. Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales. ¿Qué significa eso? Eso es temucuicui.
en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. Artículo 14, y esto es lo de UNASUR, es la integración. Ellos avanzan igual su agenda, entiéndanmelo. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz, libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. En eso están. En la integración a través de UNASUR y todos estos viajes y toda esta cosa, con una Latinoamérica que está teñida de narcotráfico, del socialismo del siglo XXI. Pero lo más importante, quizás, para que usted vea a qué me refiero yo, es el artículo 30, inciso 4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a trabajo forzoso. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, renglón seguido, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. ¿Usted sabe lo único que funciona para frenar el narcotráfico? El aislamiento. Que se corten las redes. Artículo 31, inciso 1. Las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al Tribunal de Ejecución de la Pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación. O sea, no solamente se dice que no se los pueden comunicar, sino que se establece el derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. ¿Por qué? Mientras más grande, mi estimado telepensante, entiéndalo bien, ineficiente y torpe sea el Estado, menos posibilidades vamos a tener de enfrentar al crimen organizado. Y este crimen se organiza, es decir, tiene redes. Y esas redes se cortan cuando la gente se va a la cárcel. O al menos así lo esperaríamos. En un cierto sentido, sí. Dígame una cosa, ¿en qué otro país del mundo se ha establecido el derecho de los presos, criminales, asesinos, violadores, narcotraficantes, a mantenerse comunicados con su gente? Establecido el derecho y además la obligatoriedad del Estado a no incomunicarlo. Esto era un proyecto de una narcodictadura, no otra cosa. Y si se instalaba el proyecto, como no se iba a poder combatir, el Estado ahí se quedaba absolutamente neutralizado frente al crimen organizado, entonces lo teníamos en 2 segundos. Chilezuela, el sueño de Chilezuela, la pesadilla de Chilezuela, al tiro, a través de esto. Porque nunca más se iba a poder cortar con el empoderamiento y el fortalecimiento del crimen organizado. Ahí, eso era lo que iba a permitir cumplir con los presagios de Boric, Proboste y Cariola. Y hoy día lo están haciendo de la otra manera. Siguen avanzando gramscianamente. Lo más peligroso es que van a suprimir medios como este. Y con el desmantelamiento de las condiciones materiales de paz, a través de los cuales empiezan entonces a impedir la defensa del Estado a través de su neutralización y al mismo tiempo logran conseguir la pauperización de las condiciones de vida de la gente y le echan la culpa ahora al sistema político. ¿Se entiende? Bueno, los dejo con Gabriel Boric para que sigan reflexionando y hagamos fuerza común. No dejemos que esto avance. Que tengan una muy buena semana. Porque este gabinete hace suyo el mandato del cambio, de transformación por el cual llegamos a la moneda. Y en eso, ni un paso atrás. Y por último, me permito una reflexión a propósito del resultado del plebiscito del último domingo. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. No podemos nunca olvidar esa lección de la historia. Y los procesos de cambio siempre tienen retrocesos cuando quien quiera que sea se asume como vanguardia y pretende ir más rápido
que el pueblo al que representa. Como dijo un viejo militante, ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado.